comportamiento que tenían los sombrereros que en ese momento manipulaban los fieltros con mercurio y presentaban signos de neurotoxicidad relacionados con alucinaciones, cambios en el humor, cambios de temperamento. Entonces veíamos este sombrerero loco propio de Alicia en el País de las Maravillas. O tenemos algunas películas, como por ejemplo tenemos acá María Llena Eres de Gracia, ¿sí? Que María Llena Eres de Gracia habla de una mujer que decide transportar en su cuerpo paquetes de sustancias psicoactivas, ¿sí? A los famosos también conocidos como mulas, y por qué no olvidar de pronto o meter acá a esta película que se llama Sin Límites, que es prácticamente una persona que no tiene grandes conocimientos y todo, y luego de consumir una sustancia psicoactiva se vuelve un ser humano bastante inteligente. Pero también podemos encontrar dentro de la misma literatura, dentro de las mismas películas y dentro de la misma historia, películas como por ejemplo Zootopia. Y entonces en Zootopia veíamos que pues a los que se vieron de pronto la película, que de hecho si les gustan las cosas animadas podrían vérsela, hace referencia a una coneja que está investigando un caso de por qué los mamíferos se han vuelto salvajes otra vez. Y al final se dan cuenta que son unas plantas, unas flores, las que producen realmente esos cambios en el comportamiento, se vuelven agresivos los mamíferos, y lo que se ve es que pues eso no es nada sino alusión a una planta que se llama Morning Glory, o le dicen así, o la batatilla, que también la tenemos en Colombia, nombre científico Ipamoeba, y pues esta planta tiene también sustancias potenciales alucinógenas. Entonces uno diría, ok, pues ¿será que la toxicología realmente solo se encarga de eso? Entonces lo que yo traté de hacer fue mirar, bueno, ¿de dónde se construye el conocimiento de la toxicología? ¿Cuál es el alcance que la toxicología va a tener? ¿Sí? Y entonces si vemos acá, tenemos muchas ramas de la ciencia que nos van a aportar para construir el conocimiento de la toxicología, que tenemos la biología, de hecho hay biólogos, toxicólogos, personas que se entrenan en la identificación de animales, tenemos ingeniería, tenemos genetistas dedicados a la toxicología, y de hecho que es una rama muy interesante en la que se está ahondando cada vez más con el uso de muchos productos que tenemos hoy en día y qué impacto tienen en nuestro cuerpo. La química claramente es una cosa que tenemos muy importante al momento de aportar conocimiento en toxicología. Hay químicos, toxicólogos, químicos, farmacéutas, toxicólogos. La medicina, y lo dejo como medicina solamente porque no solamente hablo de aquí de humanos, sino también de animales. Hay médicos veterinarios especialistas o maestrantes en toxicología, y estos son muy buenos en detección y pues, prevención y tratamiento, de hecho, de algunas intoxicaciones en estos animales. Parte de estos veterinarios también nos ayudan muchísimo al momento de ayudarnos en los diagnósticos. Tenemos a la salud pública, que claramente aquí más que la salud pública, la epidemiología realmente nos va a ayudar. La farmacología como ciencia va a ayudarnos a construir conocimientos en toxicología, y las herramientas sociales nos ayudan a construir toxicología. Entonces, en las herramientas sociales, ¿por qué se las pongo ahí como un punto de vista importante? Resulta que desde la herramienta social, lastimosamente, pues nos ha ayudado a intervenir en nuestras sociedades como tal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un evento catastrófico de la enfermedad de Minamata en Japón, ¿sí? La isla, es un sector específico que se llama Minamata, y pues en una empresa vertía productos a base de mercurio al mar. Resulta que los peces se comían el plancton que estaba contaminado con esos productos y empezaban a producir metilmercurio. Resulta que parte de lo que se alimentaba principalmente la población de Minamata era a base de peces. Entonces empezaron a tener la población en general síntomas neurológicos, temblores. Las personas empezaron a tener cambios en su comportamiento muy parecidos a los sombrerero loco, como lo veíamos, e incluso produjo varias muertes. Y de hecho, se empezaron también a documentar problemas en los hijos de mujeres embarazadas que habían sido expuestas a esta sustancia y tenían retrasos del neurodesarrollo importante. Entonces, al parecer, esto es un fenómeno que nos ayudó mucho a construir conocimientos en toxicología. Pero también tenemos este evento
de una intoxicación masiva que tuvimos en Colombia en el año 65, el 25 de noviembre, que de hecho es el día de la toxicología clínica aquí en Colombia, el día de la toxicología como tal en Colombia. ¿Y a qué hace referencia? Resulta que ese día se murieron aproximadamente 74 personas por una intoxicación masiva, ¿sí? Que tuvieron con pan. Ese pan estaba contaminado con un producto, con un plaguicida, y sencillamente era un sitio, esa panadería era como la panadería más famosa que existía en Chiquinquirá en ese momento. La gente salía y compraba temprano su pan, empezó a comerse el pan y empezaron a tener síntomas tóxicos y hubo un brote en ese momento. Entonces, a partir de ese día se reconoció la importancia de la toxicología en Colombia y de reconocer las personas que se formaran en ese tema. Pero bueno, listo, hasta aquí les he hablado de intoxicaciones. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una historia importante que nos ayuda a la toxicología y a crear conocimiento en ella, y es la talidomida. La talidomida fue una sustancia, un fármaco que se utilizó para las náuseas y vómito del tratamiento de mujeres embarazadas. Y lastimosamente, las mujeres, pues parte de esas mujeres que embarazadas, sus hijos nacieron con unas alteraciones en su sistema óseo, ¿sí? Propios que se llaman focomelia, le hacían falta a esas extremidades superiores e inferiores, y entonces, pues eso fue relacionado con el uso de este fármaco. Y también, aparte de la sociedad, nos ayuda a construir conocimiento. Y aquí pongo una imagen que son los blogs. Casualmente, los blogs también nos aportan parte del conocimiento. Parte como se descubrieron las nuevas sustancias psicoactivas, en principio, fueron descritas por fenómenos, realmente fueron descritas en los blogs, y las personas que compraban vendían, describían los efectos tóxicos de estas nuevas sustancias. Entonces decían, no, es que a mí me produjo, la pupila se me dilató. Ah, ok, o sea, es una sustancia estimulante. Pero resulta que el cuadro clínico fue diferente, las alucinaciones fueron mucho más marcadas. Me produjo una intoxicación completamente diferente. Así que empezamos a construir conocimientos también desde lo que las mismas personas empiezan a ayudarnos. De hecho, pues parte de los conocimientos que tenemos hoy en día acerca de sustancias como dióxido de cloro y todo esto van generados también y descritas a través de fenómenos de la población mundial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la toxicología, pues ya acabamos de hablar, que se construye a través de múltiples ramas: biología, bioquímica, física, fisiología y farmacología. Y finalmente tenemos a esta toxicología, pero la toxicología finalmente, ¿en qué nos va a aportar? Resulta que aquí tenemos grandes ramas y ustedes ven aquí un montón de flechas que se cruzan para un lado, para el otro. En general, todos los conocimientos y las ramas nos van a ayudar bastante para hacer interpretación en la toxicología. Entonces tenemos acá ramas como por ejemplo la mecanística y la analítica, que habla de diseño de interpretación, cómo funcionan las diferentes sustancias en nuestro cuerpo, qué daños podrían ocasionarnos y cómo podría probar la exposición a esas sustancias. Y eso nos ayuda para la toma de decisiones, por ejemplo, en la parte alimentaria y en la parte forense, ¿sí? Incluso nos ayuda a tomar decisiones en la parte clínica, donde vemos humanos y animales. Y asimismo empezamos a ver una serie de regulaciones. Incluso tenemos personas que están en el INVIMA, tratando todo el tema de toxicología regulatoria y tomando las decisiones que van a impactar finalmente a la sociedad como tal. ¿Sí? Si ustedes ven, la toxicología genera gran parte de estas, aporta gran parte de todas las ramas de la ciencia. Y por último, y no menos importante, tenemos acá a la docencia y la investigación, que probablemente es lo que a mí más me gusta hacer. Sí, creo que es lo que más disfruto todos los días, poderles dar clase a los muchachos de la Universidad del Rosario. Y pues realmente creo que es algo que podemos aprovechar muchísimo desde todos estos puntos de vista. Muchas gracias, doctor. Y aprovechando que ya mencionó la toxicología clínica, pues que es el enfoque principal de este grupo, quisiéramos saber qué le aporta la toxicología clínica a los pacientes. Entonces, bueno, muchachos, esta fue una pregunta que pues yo decía, ok, la toxicología clínica, ¿qué va a aportarle a los pacientes? Propiamente la toxicología clínica es la que está encargada de análisis, lo que les decía, en personas. O sea, los toxicólogos clínicos tienen un entrenamiento para el manejo de pacientes. Y en general, ¿qué vamos a tener? Que los toxicólogos pueden favorecer en diagnóstico, reconocer las principales cosas que se están ocasionando en un momento dado de una posible intoxicación. En el tratamiento,
de esta posible intoxicación o de posible toxicidad si se llega a generar. Pero algo muy importante que hoy en día le apunta a todos los escenarios clínicos en general, y nuestro país no está exento de estos escenarios, y es la prevención. Entonces, ¿a prevención para qué? Para evitar que la persona de pronto se exponga a una sustancia de las múltiples maneras. A esto, cuando hacemos estos tres enfoques, podemos apuntarle a algo supremamente importante que lo llamaremos la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es una estrategia que realmente no se diseñó desde la medicina, sino se viene diseñando desde la misma ingeniería y de la ingeniería industrial, que habla de todas esas herramientas y estrategias que yo tengo para mitigar, ¿sí?, para disminuir un riesgo, si se llega a presentar, o incluso si se puede abolir, pues y hacer cualquier tipo de cosas para abolirlo. Eso es lo que hacemos hoy en día, prácticamente a esto es lo que le apuntamos desde los toxicólogos. A gran parte de esto, entonces, gestión de riesgo, hacemos en personas, por ejemplo, en salud ocupacional, personas que están expuestas en su trabajo de manera continua a sustancias químicas, a procesamiento de fármacos, a un montón de cosas que vamos a tratar de mitigar esto. Y finalmente, ¿qué vamos a intentar hacer? Intervención. ¿Sí? Intervención en qué? En población, en comunidades. Intervención para la toma de decisiones, incluso pues todo el impacto que va a tener en salud pública. Listo, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta o inquietud. No, señor. No tenemos preguntas ni dudas. Perfecto, listo. Entonces, muchachos. Listo. Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre los mitos y las verdades. Es importante que estén pendientes del chat porque cada vez que leamos una pregunta les va a aparecer una encuesta para saber su opinión y posteriormente pues para que sepan cuál es realmente, si es una verdad o es un mito. Listo, entonces empecemos con la primera pregunta. Listo, entonces la primera pregunta que tenemos, varias de estas salidas de nuestro grupo de Instagram, es si hay muchos o muy pocos toxicólogos en Colombia. Recuerden que las preguntas mi compañero las va a hacer por el chat, entonces abriendo el chat van a poder votar y ver también el resultado de la encuesta. ¿Ya enviaron la encuesta? Es que a mí no me aparece. Y ya la enviamos. Sí, ya la enviamos, ya la empezaron a responder. Listo, me van contando porque aquí no me aparece, en la pantalla, entonces en el chat, sí. me van contando. Pues, de momento, el 80% más o menos está diciendo que sí hay muy pocos toxicólogos en Colombia. Entonces, ¿qué nos puede decir usted? Listo, entonces, pues yo qué les cuento, muchachos, de los toxicólogos en Colombia. Tengo el dato de toxicólogos clínicos, digamos que es como de lo que yo tengo más contacto. Esto fue dado por la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana. Hasta el año pasado, ¿sí?, existían aproximadamente 85 toxicólogos en Colombia, toxicólogos clínicos, ¿no? Esto hace, digamos que, pues para la necesidad que se requiere en un país donde somos tan biodiversos, donde tenemos tantas sustancias, o sea, por ejemplo, nosotros somos un país agrícola y nos exponemos a tantas sustancias, en general, la capacidad de los toxicólogos, pues pienso yo que es muy baja para la cantidad de población que tenemos y la cantidad de eventos que tenemos. ¿Listo? ¿Vamos con la siguiente? Listo. Frente a la siguiente pregunta, doctor, uno muy comúnmente escucha que se remite a medicina interna, se remite a neurología, pero uno no escucha que se remita al toxicólogo. Entonces queremos saber si es mito o es verdad que los toxicólogos no hacen consulta externa. Recuerden que en el chat les hice la pregunta. Listo, entonces miremos a ver qué dicen las personas alrededor, si creen que los toxicólogos hacemos o no consulta externa.
A mí me llamó mucho la atención esta pregunta, me pareció muy interesante. Hasta ahora hay un 78% falso. 78% falso, listo. Entonces, doctor, si quiere, cuéntenos al respecto. Listo, muchachos, pues realmente, si yo les cuento, yo trabajo en consulta externa. Entonces, digamos que los toxicólogos sí hacemos consulta externa. Esto probablemente, esta pregunta cuando la hicieron, tendría mucho que ver con la perspectiva de que los toxicólogos solamente nos dedicamos a manejar intoxicaciones y ya. Realmente, pues parte de las actividades laborales que tenemos los toxicólogos hoy en día también implican en laboratorio, en investigación, en docencia. Tenemos toxicólogos en muchas partes del país, tenemos en la Secretaría de Salud, en el Ministerio de Protección Social, tenemos toxicólogos en clínica, por ejemplo, en los hospitales también, y así como tenemos toxicólogos en consulta externa. Hay toxicólogos que se dedican a otras actividades, industria farmacéutica, o sea que la probabilidad de que encuentren un toxicólogo es relativamente importante, desde que tenga algo que ver con medicamentos o con sustancias en general, sí hacemos consulta externa y sí hacemos muchas actividades y ahí nos van a encontrar. Listo, vamos con la que sigue. Listo. Bueno, pues la siguiente es una que es muy importante para todos los que estemos de pronto considerando una residencia pues en toxicología, y es si es muy difícil entrar o no. A ver qué piensa el público. Sí, cuando yo creo que yo me presenté a la residencia, ya me demoré como un año en pasar, más o menos. Creo que eso es como lo que yo me demoré, más o menos. Creo que un poco más, como año y medio. Pues bueno, viendo las respuestas, cerca de 3/4 de nuestros participantes creen que es muy difícil, y escuchando sus palabras me imagino que sí. Realmente, muchachos, yo creo que entrar a cualquier residencia en Colombia es complicado, si les soy honesto. En general, digamos que no es tan fácil. Colombia es un país que tiene un tema un poco limitante con respecto a las residencias, pero digamos que aquí sí hay algo que quiero comentarles para que todos lo tengan presente. En general, en Colombia existen hasta el día de hoy 3 facultades encargadas de la formación de médicos residentes. Son 3 facultades, digámoslo, como formando médicos para ser toxicólogos clínicos. ¿Cuáles son estas? Universidad del Rosario, tenemos Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y tenemos la Universidad de Antioquia. Estos son como toxicólogos clínicos como tal. Tenemos otras 2 facultades que se encargan, tienen una maestría en toxicología como tal. Es una maestría multidisciplinaria, o sea, reciben personas de varias profesiones. Aquí también se forman nuestros ingenieros, nuestros biólogos, también se forman nuestros químicos, incluso médicos que les gusta el tema de la investigación en toxicología. Entonces, yo creo que y son de excelente formación en general, porque son de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de Cartagena. Entonces, yo lo que veo es que es un tema que tenemos varios sitios para entrar, dependiendo del enfoque que pues, a la persona le guste más, claramente. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces yo Vamos creo que con vamos la... por la siguiente, si no queda ninguna duda. Listo. Frente a la siguiente, es común, doctor, escuchar que en las noticias y todo, que las intoxicaciones se dan, por ejemplo, por analgésicos, acetaminofén, entre otras sustancias. Queremos preguntarle realmente cuáles son las intoxicaciones más frecuentes. Para esta pregunta, como no es de verdadero o falso, no hicimos encuesta, entonces si quieren pueden escribir por el chat algún medicamento que crean que es el más común y pues vemos más o menos, pero pues no pusimos encuesta específicamente. Sí, medicamentos, sustancias, lo que ustedes crean que es lo más frecuente. Dicen acetaminofén, alcohol, sustancias psicoactivas, organofosforados, asbesto, antibióticos y la gran mayoría acetaminofén. Ok,
Listo, listo. Esto con respecto a las intoxicaciones más frecuentes que tenemos en nuestro país, para eso recurrí a un tema del Civigila del año pasado, los registros del año pasado. Entonces, miremos cómo se comporta realmente si hiciéramos un seguimiento, diríamos que lo más frecuente, las intoxicaciones más frecuentes que se ven y se registran son por sustancias psicoactivas. ¿Sí? Aquí las vamos a tener, son lo que están en color cafecito. También, pues vamos a tener, digamos que esto va a variar un poco dependiendo de la edad a la cual se presenten. Aquí lo que vemos es edad abajo y al otro lado lo vamos a comparar con el número de casos. Y entonces ustedes ven que de 0 a 5 años hay accidentales. La mayoría de estos accidentales son por analgésicos tipo acetaminofén y la mayor parte de estos se presentan porque los papás no saben prescribir o no, pues no saben utilizar realmente muchos de ellos los productos como acetaminofén. Pero también vamos a tener acá que a medida que se van avanzando en la edad, vamos a ver que la intencionalidad de uso de sustancias psicoactivas es mucho más frecuente. De hecho, probablemente yo creo que muchos de ustedes en la universidad han salido a tomar alcohol, ¿sí? Y pues eso genera esa sensación de lo que llamamos borrachera, por decirlo así. Eso es una intoxicación. Y pues cuántas personas no se exponen los fines de semana a esta intoxicación. Por lo tanto, yo creo que es una de las más frecuentes que vamos a encontrar en Colombia, ¿sí? Las otras sustancias psicoactivas también se presentan con bastante frecuencia y eso es algo que vamos a tenerlo en cuenta. Ahora bien, la cosa cambia cuando hablamos de intencionalidad suicida, porque en intencionalidad suicida sí vamos a ver que las cosas más frecuentes pueden cambiar aquí, vamos a encontrar los medicamentos. Y dentro de los medicamentos aparecen dos grandes, que son acetaminofén, por ejemplo, y también encontraremos a los antidepresivos tricíclicos o medicamentos como la amitriptilina, bastante utilizada para esos casos. Entonces aquí veremos que la respuesta es depende del escenario, ¿sí? Depende del escenario que estemos hablando y depende del objetivo con el cual se haga la intoxicación. Listo, doctor. Muchas gracias. Esta me gusta mucho. Bueno, esta precisamente es importante porque hay mucha gente pues, del común que piensa esto siempre, que cuando se intoxican, le echan un ácido o cualquier sustancia, sea consumida o incluso en la piel, que se puede echar leche para neutralizarla. Entonces veamos qué piensan nuestros participantes de esto. Listo. Ahí están respondiendo y la gran mayoría opina que no, más del 80 más o menos 80-85%. Listo. Entonces comentemos con el tema de la leche, de dónde se nació esa historia de la leche. Probablemente sus abuelos, sí, incluso personas más acá piensan que pues la leche cuando una persona se intoxicaba era dele un vaso de leche, que eso le ayuda a cortar el efecto del veneno. Lo que se pensaba en algún momento dado es que la leche podía tener como mecanismo neutralizante de muchas sustancias, ¿sí? Eso es algo que se veía con respecto a la leche. Pero entonces, con el tiempo, se empezaron a dar cuenta, ok, que donde más entonces se utilizaba eran las sustancias con efecto cáustico, ¿sí? Sustancias que tenían la capacidad de quemar el tracto digestivo. ¿Qué problemas tenían en eso? Entonces decían, bueno, listo, usted le da el vaso de leche a la persona que se acaba de tomar el cáustico. Si recuerdan, pues la leche es un alimento y cuando nosotros consumimos alimento también incrementamos la producción de ácido clorhídrico posterior. Así que si pues la persona se tomó un ácido y aumentamos posteriormente la producción de ácido clorhídrico, podríamos más bien perpetuar, digámoslo así, o mantener ese estado activo de la molécula de tipo ácido. El otro dilema que vemos con respecto a la leche es que si ustedes ven, pues cuando se quema un esófago, esta imagen es de una endoscopia que le están haciendo a una persona y aquí hay pues un esófago quemado con un montón de manchitas blancas que ustedes ven acá, que esa es la quemadura importante de ese tracto digestivo, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a ver? Incluso aquí hay un esofagograma después
en donde se pierde como tal esa continuidad normal del esófago. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Existe un alto riesgo con estas sustancias de que se perfore el esófago. Y pues, ¿qué pasa si se perfora el esófago y le damos un vaso de leche? Pues sencillamente esa leche va a terminar en un sitio donde no tiene que terminar, terminará en la cavidad del tórax, terminará en el abdomen, y eso pues ¿qué va a terminar? En una mediastinitis, en una infección bastante complicada, o en una peritonitis en el peor de los casos. Entonces, pues realmente si se puede usar leche cuando una persona se intoxica, no se debe usar leche. Listo, vamos con la que sigue. Gracias, doctor. Entonces, continuamos. La siguiente va, ¿qué doctor uno comúnmente escucha, sea en el campo o en las películas, que después de que una serpiente muerde a una persona, lo primero que hacen es succionar el veneno en la herida? Queremos saber qué tan cierto es esto o si es un mito. Vamos Ustedes primero saber qué piensa el público. Están respondiendo. Va 50-50, ahora va mayor porcentaje, no, 80%. 80% no. Sí, se mantiene, 95% no. Listo. Entonces, a mí esta pregunta me gusta mucho, usualmente poder responderla, porque es una creencia que todavía mantienen muchas personas en Colombia, sobre todo nuestros campesinos, tienen esta creencia, y probablemente ustedes las han visto allá en las películas, como decía María José, las películas allá que llega y la serpiente lo muerde y entonces llega el superhéroe ¿sí? a succionar la herida para salvarle la vida. Entonces vamos a mirar dos cosas importantes con respecto a la succión de las heridas hechas por una serpiente. Miremos una serpiente, digamos que usualmente estas son las de colmillos más grandes, que son de la familia de los vipéridos. Entonces, la familia de las víboras, como por decirlo así, tienen colmillos más grandes. Si ustedes los ven, son grandes, pero pues tampoco es tan grande. Y miremos cómo se ve el sitio por donde sale y se inocula el veneno. Ustedes ven, esto mide aproximadamente 1 centímetro y solamente por este orificio va a salir el veneno. O sea, si ustedes hacen de cuenta, es prácticamente o muy similar a poner una inyección, ¿sí? Sí, a administrar una sustancia por vía subcutánea o por vía intramuscular. Pues yo no creo que ustedes hayan visto que cuando una enfermera pone mal una inyección, pues inmediatamente llega y succiona la pierna en la que puso la inyección mal. Entonces, lo que vamos a ver sencillamente es que pues succionar no va a tener realmente un beneficio para que salga el veneno en ese momento. Y lo otro que sí es clave y es importante es que si hay algo que sí tiene una gran cantidad de bacterias en nosotros, los seres vivos son los seres humanos, o sea, las bacterias, nuestra boca, la boca de los seres humanos tiene una gran cantidad de microorganismos que podrían llegar a infectar la herida. Así que, por favor, si llegan a tener una persona con esto, no le vayan a salvar la vida succionándole la herida. Probablemente se puede infectar y no le va a generar ningún beneficio como tal. Listo, muchas gracias, doctor. Y ahora, otra que también es muy frecuente. Y esta se suele usar mucho pues cuando vamos a cualquier fiesta o cualquier actividad pues con amigos. Y es que siempre hay alguno que dice que está tomando antibióticos y que entonces no puede tomar alcohol. Entonces la pregunta es si es verdad o no que hay una relación entre estos dos. Ok, me gustaría saber qué piensa la gente. Listo. Pablo. No ¿Cómo mandó. vamos? ¿No ha mandado la encuesta? No, No, pero no, y dice que depende del antibiótico. Ok, hay Si unos que dicen depende. Si quieren Otros escribir por el chat, porque tuvimos problemas mandando la encuesta, entonces lo que opinen, si quieren vayan escribiéndola. Otro dice que no se debe tomar debido a la metabolización a nivel hepático. Ok. Y ya se mandó la encuesta, un poquito tarde. Se mandó varias veces, creo que ya la había mandado y fue cosa de internet. Ok, ok. Listo.
Bueno, entonces, ¿esperamos? Pues ya la mayoría está contestando y van cerca del más del 90% dice que no se debe hacer. Ok, listo. Entonces, yo les cuento un poquito de si puedo tomar alcohol cuando estoy más utilizando antibióticos. Realmente, la respuesta de esto, del alcohol y los antibióticos, está dada desde dos cosas claves. Entonces, hay una de ellas y es la relación de algunos antibióticos que tienen algo que se llama el efecto antabuse. Resulta que hay una molécula que se ha relacionado con bastante frecuencia al guayabo, ¿sí? Al famoso guayabo. Entonces, esa molécula es propia del metabolismo del alcohol que se llama el acetaldehído. Entonces, ese acetaldehído pasa a nuestro sistema nervioso y produce esa sensación de dolor de cabeza con las que las personas se levantan cada vez que toman esta serie de sustancias. Los antibióticos, como por ejemplo el metronidazol o el fluconazol, tienen capacidad de producir ese efecto antabuse, o sea, y bloquean el metabolismo del acetaldehído, hacen que se acumule y que pase a nuestro sistema nervioso central. Entonces, sencillamente, lo que se va a producir es el peor guayabo de su vida, e incluso algunos han descrito algunos casos de arritmias, ¿sí? Y de problemas cardiovasculares relacionados con el uso de estos antibióticos. Así que, pues digamos que este sería un ejemplo clave para no utilizar antibióticos con alcohol. Pero adicionalmente hay algo que sí tenemos que tener claro, y es que el alcohol tiene un mecanismo de alteración en las enzimas metabólicas que se encargan de muchos fármacos, de la biotransformación de muchos fármacos. Entonces aquí tenemos que el alcohol usualmente en intoxicaciones agudas se comporta más como una sustancia inhibitoria de algunos citocromos, y también el alcohol de manera crónica puede convertirse en un inductor de la actividad de algunos citocromos. Entonces eso puede generar cambios realmente en las concentraciones plasmáticas de muchos medicamentos. Así que idealmente, tratemos de no mezclar fármacos o medicamentos con alcohol, pero como les dije, o sea, no es que sea totalmente contraindicado, sino que es una relación que tenemos que tener en cuenta al momento de prescribir. Si yo les dijera, si fuera para mí personalmente, utilizamos medicamentos y tomo alcohol asociado, yo preferiría no hacerlo, precisamente por la cantidad de interacciones medicamentosas. Listo, doctor, gracias. Si quieres, continuamos con la siguiente, que es frente al cannabis medicinal. Queremos preguntarle si esta produce efectos adversos. Por favor, respondan en la encuesta, que ya la mandamos por el chat. Vamos con un sí, 85%. Y sigue aumentando el sí. Entonces. Listo. Entonces, cuando hablamos de cannabis medicinal, entonces aquí hay algo que tenemos que hacer claridad. En general, cuando hablaremos de cannabis medicinal, tenemos que diferenciar realmente dentro de los medicamentos hechos a base de cannabis, o sea, de productos derivados del cannabis. Todo medicamento, por definición, tiene reacciones adversas, y si no las tiene es porque no las han estudiado. Entonces, en principio, el cannabis medicinal, o sea, el cannabis que se utiliza como medicamento como tal, va a tener efectos adversos. ¿Listo? Ahora, tenemos el otro escenario del cannabis planta que se utiliza con ciertas, pues digamos que con cierto efectos potenciales, tiene muchísimos alcaloides, tiene otra serie de moléculas como el 12,9, o sea, tenemos muchas otras cosas más ahí que principalmente pues no podríamos llamarlo medicamento, sino por definición, digamos hablando de la definición como tal, se habla de ser una droga. Una droga es una mezcla de compuestos que no se conoce su cantidad completamente y no se conoce su concentración completamente, puede variar de producto a producto, puede variar de la manera como se prepare, entonces se convierte en una droga. Los efectos adversos, cuando hacemos referencia, hablamos directamente de medicamentos, no tanto así como drogas como tal. ¿Listo? ¿Qué efectos adversos están descritos con el medicamento a base de cannabis? Vamos a encontrar somnolencia, incluso episodios de alucinaciones, náuseas, vómito, que están descritos para estos escenarios. ¿Listo? Eso es algo que se ve y sí los tiene, sí tiene efectos adversos.
Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces yo quería terminar esta charla sencillamente con una serie de conclusiones, que la toxicología en general es multidisciplinaria, necesitamos de las profesiones en general para poder hacer toxicología, para poder aprender, para poder ayudarle a las personas, finalmente eso es uno de los objetivos, o a nuestro mundo, digámoslo así, si lo queremos poner hasta animales, plantas, etcétera, que es una necesidad, que necesitamos personas expertas formadas en el manejo de la toxicología, ¿sí? Tanto médicos como biólogos, como ingenieros, necesitamos gente que se enfoque y que aprenda esto. Necesitamos seguir generando conocimiento. En la toxicología no es fácil generar conocimiento. Digamos que usualmente en la medicina hablamos de los estudios doble ciegos aleatorizados, donde tenemos dos brazos, y pues si ustedes lo ponen así desde ese contexto, pues nosotros no podemos poner un grupo de intoxicados y decirles, o de personas que tengan reacciones adversas y decirles, no, pues a este grupo la voy a tratar y a este grupo no la voy a tratar y pues que se mejoren solos. Realmente no sería ético en ese momento, así que las cosas que nos han ido aportando las otras ramas de la ciencia han hecho que tengamos hoy en día lo que tenemos de conocimientos de las posibles sustancias nocivas de las que hablamos al principio. Las quiero dejar con esta frase de que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, que es una de las frases que más me gusta, que es de Paracelso, y habla de que todas las sustancias en general pueden tener efectos tanto beneficiosos como nocivos en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por toda la charla y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, pues en esta actividad. Esperamos que nos acompañen para próximas charlas y actividades que podamos proponerles y estamos abiertos pues a cualquier crítica, sugerencia, si les gustó, si no les gustó, y si de casualidad tienen alguna pregunta, pueden dejarla por el chat y podremos ir contestándoselas también por el grupo de Instagram. Sí, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, alguna duda que quieran que resolvamos. Yo tengo una pequeña duda ahí. Es que uno clásicamente ve como en todos lados, más en Instagram, como la clásica tabla de digamos, el exceso como del medicamento y el antídoto, ¿sí? Como la sobredosis y el antídoto. Yo quería preguntar si eso sí es así como de práctico, que uno se aprende eso y cuando uno presencia una intoxicación por algún medicamento solo da el antídoto, o hay alguna otra consideración que tener como con esos pacientes. Bueno, eso es una excelente pregunta. Realmente, bueno, hay una cosa que hay que tener, es que las intoxicaciones en general, la mayoría no tienen antídoto. ¿Listo? O sea, digamos que las intoxicaciones, algunas muy puntuales, tienen antídoto. Esa primera cosa. Segundo, no es lo mismo una intoxicación aguda que una intoxicación crónica. Dependiendo de los cuadros, dependiendo de lo que se haga o lo que se esté hablando, pues así mismo se darán los antídotos o se definirán los antídotos como tal. Entonces, digamos que eso con respecto a antidototerapia. Ahora bien, muchas veces realmente lo que se obtiene o lo que se puede hacer es el manejo de soporte. Probablemente el manejo de soporte es una de las principales medidas que tenemos en el tratamiento de muchas intoxicaciones y los procesos de rehabilitación. Lastimosamente hay muchos cuadros que son irreversibles y pues los pacientes no mejoran a pesar de muchas cosas y solo queda la rehabilitación. Es algo que tenemos que estimar, que tenemos que proponer, y por eso digamos que se hacen todas las medidas de prevención asociadas para el tratamiento de estas condiciones. Ok, gracias. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat y es si se han reportado muertes secundarias al uso de cannabis. Bueno, en esto eso es una pregunta, digamos que por sí sola el uso de cannabis, digamos como causa de muerte, lo que sí se ha relacionado, digamos que, y se ha empezado a ver con más frecuencia, es que el uso de sustancias como por ejemplo cannabis, que son cultivos hidropónicos, o de pronto como lo han conocido como creepy, ¿sí? Esos cultivos hidropónicos cambian las concentraciones de cannabis, y si se han reportado episodios de, digamos, como incluso de convulsiones, incluso algunas arritmias,
que pueden ser, que se han relacionado, digamos, con el efecto del uso de cannabis o de grandes cantidades de cannabis. Como tal, que el cannabis yo diga que pudo matar a esa persona, digamos que son relaciones que se han hecho el día de hoy, hasta el día de hoy. Como cannabis medicinal, digamos que no tengo mucho conocimiento al respecto. Sí, lo que les estoy hablando es más del tema de la planta como tal. Listo, doctor, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si quieren pueden abrir el micrófono y hacerla directamente. O por el chat, como quieran. Ujú. Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Pues nada, un gusto acompañarlos en la jornada de hoy, que realmente no hemos parado, pero sacamos el tiempito para acompañarlos aquí en esta sesión que me habían hecho la invitación. Felicitarlos por la metodología muy interesante de preguntas y respuestas. También al doctor Rojas, que dio una excelente conferencia. Yo simplemente quería hacer como 2 o 3 aportes complementarios a la intervención del doctor Rojas. Recordar que la talidomida dio origen oficial al nacimiento de la farmacovigilancia como disciplina. O sea, digamos que en ese momento fue cuando la gente, digamos la comunidad general, empezó a cuestionarse sobre qué pasaba frente a la evaluación de los medicamentos en personas y particularmente en mujeres embarazadas, pues para haber tenido un desenlace tan bizarro y tan desfavorable como era esta epidemia de casos de amelia y focomelia inducida por talidomida. Entonces, que no olviden que ese fue el evento iniciador de la farmacovigilancia como disciplina a nivel mundial. Cuando el doctor Rojas les hablaba de acetaminofén y que es una causa frecuente de intoxicaciones, miren que yo leía un titular, creo que lo vi en Twitter esta mañana, con respecto a que ha aumentado el número de intoxicaciones en Colombia por acetaminofén, posiblemente relacionado con la pandemia, es posible. Pues hay un concepto en el que yo siempre les he insistido, y es que acetaminofén es una molécula con índice terapéutico estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Que en dolor, por ejemplo, en medicina del dolor, se han manejado dosis relativamente altas, de 1 gramo cada 6 horas, por ejemplo, para alivio del dolor, pero también en la literatura nos encontramos muchos reportes de caso de falla hepática fulminante relacionados con dosis de 4 gramos al día. O sea, si nos damos cuenta, la dosis terapéutica está muy cerquita de la dosis tóxica, y eso, digamos, siempre me ha hecho cuestionar a mí como farmacólogo sobre el índice terapéutico de acetaminofén, que es bajo, y sobre si en realidad este medicamento debería ser de venta libre o no. Y con respecto a la pregunta que ustedes se hacían sobre el alcohol, el consumo de alcohol y antibióticos, yo estoy totalmente de acuerdo con la respuesta del doctor Rojas. Simplemente yo quería complementar recordándoles que el alcohol es un inductor fuerte del sistema enzimático CYP2E1, ¿cierto? El citocromo P450-2E1, y eso, por ejemplo, nos puede llevar a generación de algunos metabolitos tóxicos. Retomando el caso del acetaminofén, va a favorecer que se dé la vía metabólica de fase 1 con mayor producción de la NAPQI, ¿cierto? La N-acetilpenzoquinoneimida, que es el metabolito que finalmente responde por la hepatotoxicidad del medicamento. De ahí que el alcoholismo pues se considera un factor de riesgo de daño hepático inducido por acetaminofén. Esas eran, muchachos, mis observaciones. De resto, pues excelente metodología. Qué lástima que el horario pues sea un poquito complejo, pero bueno, yo los acompaño con las sesiones en las que me han invitado con mucho gusto. De hecho, pues en 8 días creo que estoy programado con ustedes con la parte de polifarmacia. Y bueno, ya me dirán ustedes si la metodología es igual de preguntas y respuestas o cómo lo vamos a manejar. Pues yo estaré atento a las instrucciones de ustedes. Y pues eso de mi parte. Yo creo que nada, de nuevo felicitar al doctor Rojas por hacer parte de esta iniciativa, a ustedes por haber creado el grupo. Ya los estoy siguiendo en Instagram. Si me quieren seguir de vuelta en mi Instagram, solo tengo fotos personales y de los gatos y de mi familia y los viajes y esas cosas. En Twitter sí pongo cosas más profesionales, si me quieren seguir, pero está muy chévere la página de Instagram que tienen. Ahí los estoy siguiendo ya. Está muy, muy bueno. Y pues nada, nos veremos en 8 días entonces. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, Doctor Calderón, muchas gracias. Muchas gracias por esas intervenciones muy importantes y muy válidas para esta charla académica. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchachos, muchas gracias. Un abrazo y que tengan feliz noche.
Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Gracias, chao muchachos, muchas gracias. Y bueno, entonces ya para finalizar, no sé si alguien quedó con algo. Hola, Listo. hola, sí, yo tengo una pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, dale. Es que me gustaría saber cómo que tiene también que ver el alcohol con los antiparasitarios, porque lo he escuchado mucho, pero no tengo ni idea del por qué. Gracias. Listo, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, algunos antiparasitarios también tienen este efecto, digamos que de lo que estamos hablando ahorita, el ejemplo que pusimos del metronidazol. El metronidazol es un antibiótico que tiene también actividad antiparasitaria. Entonces, digamos que hablando de eso, también tendría que ver mucho con el efecto antabuse. Y hay algunos antiparasitarios que tienen algunos potenciales de ser lesivos para el hígado, o sea, que se llaman hepatotóxicos o neurotóxicos también, así que mezclar las sustancias probablemente no sea la mejor idea. Digamos que eso es como lo que tenemos en general con los antiparasitarios. Vale, muchas gracias. ¿Algún ¿Es otro alguien que más? para? Listo, creo que no es más. Listo, doctor, pues otra vez agradecerle mucho por la charla, por su participación y también por su apoyo al grupo de interés. Y quedamos pendientes pues para seguir con nuestras actividades. Y pues aprovecho para decir también, si alguien tiene quejas, pues así como el doctor Calderón mencionó que de pronto el horario sea complicado, también pues aceptamos sugerencias para acomodarnos a lo que le quede mejor a todos, siempre también teniendo en cuenta a los expositores. Y otra vez muchas gracias a todos por su presencia y su participación. Listo. Que Muchas tengan una gracias a buena ustedes, Muchas muchachos, gracias por la a todos. invitación. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, muchachos.